Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es La Quinta Pata de la Noticia, un espacio plural donde vamos a debatir con información y con respeto sobre todos los temas de la actualidad. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Damián. Y empezamos con un programa muy intenso. Vamos a estar desarrollando uno de los temas del día, que es la remoción de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación. Pero también vamos a hablar del blanqueo de capitales y tendremos presente en el piso a voces opositoras y también al jefe de gabinete, Marcos Peña. Comencemos con el primer tema de la noche. Una polémica más dentro del Frente Cambiemos. Otra vez, Elisa Carrió, que fue muy dura con la vicepresidenta Gabriela Michetti. Elita tiene un modo de ser y un temperamento, digamos, que ya sabemos y conocemos todos. Ella trabaja sola, pero no es una persona de trabajo de equipo. Yo creo que eso es inmanejable y hay que aceptarlo así, está bien. Yo quiero contestarle algo a la vicepresidenta, que es mejor que haga silencio conmigo. Porque lo que nos diferencia es que yo jamás hubiera designado a Echegaray. Y ella lo firmó. Y esta es una diferencia moral importante. Entonces, la colaboración es que yo jamás hablé mal de Gabriela. Pero que no digan que soy inmanejable. Soy una persona inteligente, razonable, pero hay principios que no entrego, porque la conciencia no se entrega por un cargo. Yo jamás hubiera entregado mi conciencia para ser vicepresidente. Y hubiera puesto mi renuncia antes de designar a un delincuente como Echegaray. Esta es la diferencia. Y es una diferencia que tiene que ser al menos tolerada por la señora vicepresidente. Yo le pido que yo no voy a hablar nunca mal de ella, pero le pido que nunca más hable mal de mí. Fuertes las palabras, de Carrió, duro, ¿no? muy duras. Teniendo en cuenta además que son amigas, o al menos públicamente dicen que son amigas. Santiago Fioriti, ¿cómo se tomó Michetti la reacción de Carrió? Bueno, muy mal, furiosa estaba Michetti hoy. Osciló entre dos alternativas: llamarla y arreglar todo en persona con ella, son amigas, y la otra alternativa que tenía era criticarla, salir muy fuerte mediáticamente, una respuesta que en el gobierno alguien la llamó y le dijo: no queremos eso. Silencio total, las cosas se arreglan en privado, con el tiempo, no queremos más que congelar esta pelea porque Carrió es una persona que en el gobierno le temen. En un ratito vamos a tener a quien preguntarle eso, a ver cómo pegó las palabras de Carrió. Sí, bueno, seguramente va a querer aflojar todo, pero tensión hay. Ignacio Liberador, buenas noches. Tu dato a esta hora. Es muy importante la pelea entre Carrió y Michetti, pero en unos minutos vamos a estar hablando sobre una de las medidas sociales más importantes que tomó el gobierno, cómo puede llegar a comprometer el programa económico de Brad Guy. Ya hay economistas cercanos al gobierno que están advirtiendo justamente que puede ser que no se cumpla con una de las metas que se trazaron a principios de año. ¿Usted está refiriendo al tema de las jubilaciones? Exactamente, eso que es el tema que deberíamos estar abordando en estos momentos. Olivia Sor, ¿cuál es tu aporte hasta ahora? Mira, Carrió va a ser un problema para el gobierno, puede serlo, lo están considerando así, pero se vienen todavía muchas más complicaciones. Se empieza a tratar ahora la gran ley del gobierno en el Congreso y la oposición ya adelantó que no va a ser tan fácil, que va a haber resistencias. Diego Surman, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Echegaray se atrincheró en la auditoría, va a apelar este procesamiento y tenemos la aparición del PJ, en este caso bancándolo públicamente, porque en privado me parece que desde hace tiempo le soltaron la mano. Y un datito para los desmemoriados. Mauricio Macri había pedido en su momento que Ricardo Echegaray continúe en la AFIP. Hoy le están soltando la mano a todos. Cecilia Bufflet, me prometiste una lista que va a generar polémica y que a más de uno le va a dar miedo escuchar. Bueno, porque tengo que hablar de otra ley, una ley no escrita en el gobierno. Mauricio Macri va a repatriar los 18 millones de pesos que tenía en Bahamas. ¿Esa es una ley con la que tiene que cumplir todo el gabinete? Hay por lo menos 6 funcionarios, 6 ministros o con categoría de ministro en el gobierno que tienen dinero en el exterior. ¿Es una ley para todos o hay libre opción de funcionamiento ahí? Es otra muy buena pregunta que vamos a hacerle a nuestro invitado de esta noche, el jefe de gabinete. Absolutamente. Volviendo al tema con el que arrancamos, ¿hubo algún ganador entre Gabriela Michetti y la diputada Carrió después de hecho, la expulsión de Echegaray? Para mí no, yo creo que perdieron las dos. Carrió porque, bueno, de algún modo está colaborando para que en el gobierno que busque instalar una agenda propositiva, termina hablando de la polémica Michetti Carrió, hoy estaba en todos los portales. Y por otro lado, para Michetti tampoco es una buena noticia porque la acusa poco más de haber defendido a Echegaray,
Me parece que perdieron las dos. A mí me parece que ganó, definitivamente ganó Carrió. Ayer a la noche le pegó a Echegaray, sale el procesamiento vía Bonadío y hoy Echegaray está en partida, está de salida. Y no es la primera vez, ya impuso Elisa Carrió también una agenda de cambios en lo que es la ley de blanqueo. Se lo Carrió- preguntamos si les parece Dale. a Marcos Peña, que ya está en el piso acompañándonos. Buenas noches, gracias por acompañarnos, claramente. Buenas ¿Quién noches. ganó? ¿Hay una ¿Qué tal? interna? ¿Hay alguien que ganó? ¿Hay alguien que salió perjudicado? Duras las palabras, por lo pronto, de un lado y del otro. Sí, pero creo que hay que desdramatizarlas. Me parece que parte de la convivencia en este gran grupo que se ha conformado en Cambiemos tiene que ver con poder debatir libremente, no siempre estar de acuerdo y que eso no sea un problema, no solo dentro de Cambiemos, sino también en la política en general en la Argentina. ¿Pero Tener- usted considera que Carrió es inmanejable, como dijo Michetti? A Michetti en realidad le preguntaron, y no fue tan así, creo, pero... Lo dijo Marcos. No, Tenemos el textual. no lo voy a, Le pasamos el tape si discutir. quiere. Lo que Dijo creo que era inmanejable, pero que estaba bien. Era bueno. Yo creo que Carrió es una persona súper importante en nuestro espacio, súper importante en la política argentina, que tiene su personalidad y su fuerza y que eso es un enorme mérito y por eso tiene tanta relación y credibilidad en la sociedad. Y creo que el espíritu, lo que a eso iba, que Gabriela quiso plantear es que justamente nadie puede pretender querer alinear 100% a un discurso único, pero que tampoco lo pretendemos con nadie en Cambiemos. Eso también es importante. Tenemos una agenda, tenemos una línea de trabajo, pero respetamos totalmente las diferentes Igual, opiniones. ministro, lo que dijo Carrió fue muy fuerte. Dijo que Michetti había renunciado a su moral para ocupar ese cargo por haber firmado la resolución que designaba a Echegaray al frente de la AGL, ¿no? Bueno, corre por cuenta de ella. Corre por cuenta de ella y de vuelta. No, creo que en general en la política no es un problema decir esas cosas siempre y cuando después se puedan sentar, charlar, aclarar lo que haya que aclarar. Lo más importante es seguir trabajando todos juntos en esta agenda de cambio que estamos en la Argentina. Sí, también hay que ser claro, ¿no? Es muy vehemente Elisa Carrió cada vez que habla, pero en algún momento, tiempo atrás, había dicho que Mauricio Macri era su límite moral y hoy es socio de Mauricio Macri. Sí, pero el gobierno finalmente termina corriéndose todo el tiempo detrás de lo que dice Carrió. Yo hoy estaba en un despacho donde escuchaba a dos funcionarios hablar y decían, bueno, ahora hay que ver a quién propone el peronismo, que no esté procesado, que no sea procesable, hasta que uno del gobierno dijo sí, y que no sea objetable por Carrió. Finalmente Bueno, pero a ver, termina... Carrió es una dirigente muy importante, también lo mismo correría para qué opina Macri o qué opina Ernesto Sanz o José Corral del radicalismo, o Mario Negri o Ángel Rosas, un grupo de dirigentes. O sea, lo que sí es importante entender que el auditor lo propone el Partido Justicialista, no lo propone el oficialismo. Ministro, Entonces, y al final del precisamente- día depende de ellos. Precisamente sobre eso, el PJ emitió un comunicado donde decía que como no está firme el procesamiento, debía mantenerse en el cargo. ¿Usted cree que Ricardo Echegaray hoy mismo debería dejar la presidencia de la Auditoría General de la Nación? Es que creo que, y en eso fue el planteo de Michetti en su momento, había un acuerdo claro sobre el tema del procesamiento, pero ahora entra la discusión esta si es procesamiento en primera o en segunda. Creo que al final del día, como decía Diego antes, lo que está claro es que Echegaray no creo que pueda seguir demasiado tiempo más en la auditoría, por el propio bien del PJ incluso, no solo de las instituciones del país. Ministro, hablando de las polémicas con Carrió, no es la única polémica que ha desatado en los últimos días al señalar a algún funcionario. Y de hecho, lo hizo muy fuerte con el presidente de la Corte Suprema, con Ricardo Lorenzetti, a quien le dijo básicamente que era una especie de mafioso. Esto decía. Y el Lorenzetti, digamos, usted lo denuncia porque por Por enriquecimiento. corrupto, sí. Pero desde hace mucho tiempo. Al presidente le molesta que yo hable de Lorenzetti. Lo peor es que el tiempo me va a dar la razón. Y cuando me dé la razón, va a ser tarde para Macri. ¿Al presidente le molesta que ella hable de Lorenzetti? Primero que la diputada Carrió opina en términos personales, no refleja la opinión ni de Cambiemos ni del gobierno nacional. Y cualquier cosa que pueda después discutirse entre ellos respecto a este momento de convivencia con la Corte Suprema es un tema que conversarán entre ellos. Peña, yo sé que usted habla con Carrió habitualmente, no sé si todas las semanas como dicen, pero habla seguido. Cuando está en intimidad, ¿ella dice lo mismo que en público?
Ella siempre dice lo mismo que en público, sí. Ella ¿Y la se postura de ustedes caracteriza. cuál es en todo caso? Bueno, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Digamos, también ha dicho muchas cosas en público a favor de todo lo bueno que está pasando en el país. Y creo que ella ha adoptado, de vuelta, no quiero convertirme en analista de la doctora Carrió, que ella creo Pero que es un se problema explica. para el gobierno. No, problema es la inflación, problema es la pobreza, problema no, de ninguna manera. Creo que, de vuelta, la fortaleza de Cambiemos pasa por esa diversidad de opiniones que no busca estar todo el tiempo pensando lo mismo. Venimos de 12 años de experiencia política, de una fuerza política que todo el tiempo trataba de callar la disidencia. Y nosotros no lo vamos a hacer. Eso. Ahora, hablando también de Carrió y de sus críticas, también criticó al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, porque le pidió perdón a los españoles por el manejo del kirchnerismo. Tenemos un informe. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar para una reunión como estas? Empecemos con un aplauso porque estamos de vuelta. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. Bueno, Ahora, acá también otra postura, sí. ¿no? Diferentes posturas. Por más que usted diga, Carrió no refleja la postura de Cambiemos, de alguna manera está siempre con ustedes, hizo campaña con ustedes. No, es parte central de Cambiemos, lo cual no quiere decir que sea una postura única Cambiemos. Hay posturas diversas, eso puede pasar. Diego, querías Hay- preguntar. sí, quería ver porque no quiero que me haga cintura como Messi, porque Prat-Gay le está que está pidiendo lesionado. disculpa a los empresarios españoles. Empresarios españoles aquí en la Argentina, por ejemplo, han vaciado líneas argentinas. ¿Hay que pedirle disculpas? Yo creo que el contexto de lo que él está planteando, porque hay muchísimas empresas españolas, muchísimas empresas de muchos lugares del mundo. Hoy hablábamos con empresas alemanas, por ejemplo, que estuvieron acá. El consenso unánime de toda empresa, desde Uruguay hacia otro lugar del planeta, es que en los últimos años en la Argentina no había regla de juego, no había un gobierno que tratara de generar más inversiones y más trabajo a partir de ahí, que había discrecionalidad y soberbia de parte de los equipos económicos y políticos. Eso es cierto, pero muchas de las empresas supieron adaptarse muy bien a ese formato y Sí. hacer mucha plata en los últimos años. Y probablemente en esa reunión había varios de esos. Sí, se, ¿eh? Bueno, necesitan, se probable. necesitan dos también para el juego, digamos. Claro. El gobierno era de cierta manera, las empresas se comportaron del otro lado, Sí. ¿por qué pedirles disculpas por eso? Y Repsol no se fue con los bolsillos vacíos de la Argentina, ¿eh? No, está claro, pero a ver, yo no voy a defender ni a Repsol, ni a Marzán, ni ninguna empresa, no sé quiénes estaban del otro lado, no sé si las empresas, pero a lo que voy es que el sentido de lo que está planteando el ministro Prat-Gay, más allá de si fue la mejor expresión la palabra disculpa, es la idea de que tenemos que construir confianza de acá para adelante. Y la confianza no va a ser de un día para el otro, la Argentina ha defraudado también mucho, y si estas empresas hicieron mal las cosas fue porque el Estado hizo mal las cosas, les permitió hacer mal las cosas, y eso es lo que tiene que corregirse, ¿no? Bueno. O sea, la empresa, en todo caso, en la discusión pública, tiene una segunda responsabilidad respecto al rol del Estado. Vuelvo a la Ignacio. pregunta, vuelvo a la pregunta porque me parece que siguió haciendo cintura como Messi. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con el pedido de disculpa? No, de vuelta, no estaba en la reunión para saber quiénes estaban, no sé si hubiera usado esa expresión, pero Pero, de vuelta no me parece el tema central, la verdad, en términos de cuál es el espíritu de lo que se está planteando. Se Marcos, quedó con la primera pelota, vez, Diego. Marcos. Se quedó con la pelota. Se quedó, ¿eh? Ignacio, dale. No es la primera vez que Prat-Gay tiene una actitud así. Ya cuando salió el fallo para pagarle a los holdouts, él apareció en una foto abrazando a uno de sus funcionarios muy efusivamente, como si fuera una victoria en todo caso. Y Bueno, pero la verdad que cuando uno ve la velocidad en la que se pudo resolver ese conflicto, que generaba al final del día un enorme perjuicio para la Argentina. Creo que esa foto expresaba eso, fue mucha Descomprimió, mucha en tensión. algún momento había que descomprimir, mucha pobre, tensión, somos también. personas al final del día, y creo que lo más importante ahí es que se trabajó con un profesionalismo y se logró hacer una cosa que era buena para la Argentina, y me parece que eso fue el momento que se reflejó en esa foto. Marcos, hay cifras oficiales que ya están mostrando que todavía hay fuga de capitales en la Argentina, que no llegan inversiones o dólares para la economía real. Lo poco que está llegando por ahora, o mucho, es dólares financieros, pero que todavía no hay un cambio de expectativa, digamos. Más allá de todo lo que hicieron ustedes, justamente arreglar con los holdouts y levantar el cepo cambiario, ¿por qué no lograron que
estén llegando las inversiones y que se note ya en la economía real, eso. No coincido en el diagnóstico. Recién me pasó una cifra, estaba viendo evolutivos del Banco Central. Los últimos 3 meses viene creciendo paulatinamente la inversión real de extranjera en la Argentina. Bueno, sí, 600 millones de dólares en 4 meses. Bueno, no tengo el número exacto, pero sí viene creciendo y va a crecer cada vez más. Obviamente no es de un día para el otro. Pero no esperabas aparte, que a esta altura el cambio de expectativa fuera mayor al que se logró. Creo que el cambio de expectativas es enorme y lo que se va a ver es sector por sector. El sector agropecuario ha hecho un crecimiento enorme de inversión y vamos a tener una cosecha el año que viene muy importante. Igual, ministro, el sector de la energía ahí también está todos avanzando. los días uno ve que el Banco Central está batallando contra los dólares que ingresan, digamos, para tratar de frenar la devaluación del peso. O sea, ¿no hay ahí una preocupación por la calidad de los dólares que están entrando en la Argentina? Hoy el problema es al revés, que se está reevaluando el peso en todo caso. Sí. ¿no? Por eso, O sea, batallando para que no se hunda el peso. Sí, bueno, pero es uno de los desafíos mantener un tipo de cambio competitivo en un contexto donde va a haber cada vez más inversiones en la Argentina. Claramente hoy es un contexto favorable. Estamos terminando un primer semestre de mucha transición, donde muchas de estas discusiones hace 3-4 meses eran el contrario. No tienen miedo que el dólar se vaya por la nube. Bueno, no pasó. No tienen miedo de no acordar con los holdouts. Se pudo arreglar. Y no tienen miedo de no recibir ofertas por la deuda pública. Y recibimos la oferta más grande de la historia de los mercados emergentes, casi 70.000 millones de dólares. Hoy estuvieron un grupo de empresarios alemanes viniendo acá con el canciller alemán, el ministro de Relaciones Exteriores, hablando de inversiones. Todos los días vienen grupos de distintos países y estamos muy, muy tranquilos que eso se va a ir tomando velocidad sector por sector. Ya que hablábamos... Mientras se espera esta llegada de dólares y la reactivación de la economía, ¿qué medidas están pensando para que nos menos tienen, para que no sufran en este intermedio hasta que llegue esta inversión y se reactive la economía si todo sale como tienen planificado? En primer lugar, la posibilidad de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, como se fue haciendo, ampliando la asignación universal, ampliando asignaciones familiares, trabajando en la tarifa social, justamente, que ya llega a más de 3 millones de argentinos en lo que es la luz. Sí, no, pero esos argentinos antes también tenían una tarifa muy baja, no es que se les... Bueno, no es que se les bajó la tarifa, es que no les subió tanto como al resto, digamos. No, prácticamente no subió nada. En un contexto donde, obviamente, en un contexto de inflación, eso es una transferencia de ingresos. Porque la idea de que no suba la tarifa en un contexto de inflación era simplemente que se la cobren por el lado de la inflación. Después, sí, digamos, no es una mejora para las condiciones de vida de esas personas. Bueno, pero es una protección. No empeoran en eso, pero no mejoran. Es una protección. Y el otro punto también, que no es menor, es el 75% ya de los trabajadores conveniados han cerrado una nueva paritaria en la Argentina. El próximo mes se concluirán con el 25%. Bueno, ya que hablamos de trabajadores, hoy hubo una jornada de protesta de la CTA. En esto mucho tiene que ver el veto a la ley antidespido. Yo le pido al jefe de gabinete que explique lo que para mí es una contradicción, que es haber vetado esta ley antidespido y simultáneamente pedirle a los empresarios que no despidan trabajadores por 90 días. ¿Cómo se explica eso? Primero déjame redondear el punto anterior. La ley de reparación histórica de los jubilados es probablemente la medida social más importante de las últimas décadas. Va a revertir una situación de para más de 2,5 millones de jubilados que van a recibir un aumento muy sustancial de ingresos y que obviamente son uno de los sectores más perjudicados. Podríamos hablar de muchas otras medidas. Sin negar eso, Marcos, no son quienes menos tienen hoy, digamos. Hay de todo, sí, hay gente que no son los que están, digamos, con la jubilación mínima, justamente. Pero ahí también, sí, por supuesto. Y también hubo el bono extra de 500 y 400 pesos con la jubilación mínima y la UACH. Respecto al trabajo, no hubo una contradicción. Si vos lees el acuerdo que hubo con los empresarios, fue un acuerdo por el trabajo, donde hubo 3 puntos y el principal punto, y que todos ratificaban que era lo más importante para ellos, es que van a generar puestos de trabajo, no de que van a despedir. Pero entonces ¿por qué le pidieron que no echen gente por 90 días o mantengan la plantilla por 90 días? No es que si no hay problemas de empleo. A ver, Tirac había dicho que había crecido el empleo privado en este trimestre respecto al trimestre del año pasado. Sí. Con lo cual, la comunicación del gobierno es: no hay problemas de empleo. En todo caso, estamos no es la comunicación del gobierno, son las cifras oficiales del Estado argentino. El CIPA demuestra, y la encuesta de indicadores laborales, que estamos en la misma situación laboral frágil y estancada de los últimos 4 años. Bien. Y lo que estamos diciendo es que sector por sector, hay sectores que están creciendo y sectores que tienen mayor crisis, como el caso de la construcción. Nosotros lo que estamos trabajando con los empresarios y con los sindicalistas, y que tiene que ver con esta etapa de la Argentina, es trabajar en una mesa para ver cómo ampliar la oferta laboral, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, terminar con el empleo no registrado, lograr mejorar la productividad y la competitividad de los trabajadores. Y ese es el espíritu del acuerdo por el trabajo. Tiene que ver justamente con eso. Un acuerdo que gran parte de las empresas y cámaras empresariales del país ratificaron diciendo: nosotros queremos ampliar y trabajar en conjunto con los sindicatos. Casi
todos ellos, Pero hay ¿por un qué lo punto. hicimos? Porque los sindicatos lo pedían. Los sindicatos pedían un compromiso porque no les alcanzaba el compromiso de que iban a tomar más gente. Peña, Y ellos toda no esta tuvieron problema discusión en se hacerlo. resuelve cuando arranque el famoso segundo semestre. El problema o la pregunta es cuándo llega el segundo semestre, el bueno, ¿no? En el que viene la baja de la inflación, en el que llegan las inversiones a la economía real, en el que empieza la reactivación y se sale de esta recesión que se atraviesa. ¿Hay un segundo semestre o en realidad las noticias buenas van a estar en el 2017 recién? Por calendario, 1 de julio. No, yo le digo el segundo semestre de verdad. Pero la dejaste picando. Son muy Está poquitos 28 días, pero no. Esa es fácil. Estamos hablando de que claramente, en primer lugar, la inflación va a bajar sustancialmente el segundo semestre. Vamos a ir viendo mes a mes una inflación que va a estar debajo de los 2 puntos y que va a terminar a finales de año más bajo aún. El Vamos problema a es ver que, cuánto pará, va a pero terminar. el problema es que cuando si no me empezó dejas esta terminar, discusión iba a ser era 25%. Después es que el segundo semestre iba a tener inflación de 1 dígito. Ahora vos mismo lo estás diciendo acá, el segundo semestre va a tener inflación de por lo 2 dígitos o un poquito menos, ¿no? Subimos un punto debajo en de esa 2 puntos discusión. y todo eso si quieren un día pueden profundizarlo y pueden venir el equipo económico a ver el plan monetario, fiscal y Sí. financiero que hay en la Argentina que indica el camino crítico a tener en el 2019 5% de inflación anual. 10% en el 2018, 17% en el 2017 y en el 2016 la que va a haber claramente es una distorsión entre lo que es área metropolitana, por lo que fueron los aumentos de las tarifas, de lo que es el área del resto del país. Donde el resto del país probablemente esté por arriba de 25, por una diferencia de trimestre, porque las tarifas finalmente las desdoblamos en 2 partes, Sí. pero que va rumbo a eso sin ninguna duda y casi todos los economistas del país ya coinciden en eso. Ministro, para Segundo, hablar, justamente pero- para hablar de tarifas, Sí. si no le molesta, lo introduzco a un informe que tenemos Dale. preparado, porque Federico Pinedo hoy habló sobre los errores que se cometieron a la hora de aplicar aumentos en las tarifas. A mí me parece que hay algunos casos de abuso descomunales. No puede haber un aumento del 12.000% para alguien. Eso es una cosa que no resiste análisis en un momento de mucha complicación. Me parece que se cometieron errores, de hecho se están rectificando. Ahora Ministro, sí. ¿se cometieron errores con Va a haber los más aumentos inversión tarifarios? también en obra pública. ¿Se cometieron errores? A ver, contexto general. La política tarifaria en la Argentina generó la destrucción del sistema energético argentino, tanto en gas, en petróleo, en distribución, en inversión, enormes distorsiones dentro del país y enormes injusticias dentro de eso. Punto 1. Punto 2. Modificarlo era absolutamente necesario también para ir en un camino crítico en 4 años de eliminación del déficit fiscal, que es un punto central también para bajar la inflación. Punto 3. Se empezó a trabajar este tema con poca información y mucho apuro, claramente, pero con la convicción de que cada paso que se iba dando, se iba trabajando en el diálogo, tanto con los gobernadores, con las empresas, con los sindicatos, con los usuarios, los consumidores. En ese sentido, yo creo que el grueso de la reforma del tema tarifario fue muy bien hecho y que claramente hubo situaciones, particularmente el gas en la Patagonia, en la zona comercial No y es algo demás. menor. Estamos hablando de varios No, no. millones de habitantes. Por supuesto, pero que ya fue rectificado, digamos, y hoy se anunció el acuerdo del Ministerio del Interior y cambio- Ministerio de sí, Energía, pero el cambio- el un acuerdo, tope de Hable de uno, 500%, el ¿no? acuerdo para poner un anuncio. tope de 400 pesos y que De igual 400%, 500% las perdón, pymes, 400%, no, también los hogares, todo el Ajá. país, en lo que es 400 Los hogares y los hogares, 500% exactamente, las pymes. los comercios. Porque Las salió un pymes. comunicado de la Confederación Argentina de Mediana Empresa recién, hace apenas unos instantes, que justamente dicen que no están conformes con ese Bueno, tope del 500%. tienen derecho a no estarlo y lo entendemos, pero Ahora, es importante entender pero si quieren- que el 70% de la tarifa de la luz en la Argentina domiciliaria está siendo subsidiada por el Estado Nacional. Lo que hemos hecho ha sido un camino progresivo y lo mismo pasa, digamos, a nivel general de promedio, es un 50% ya más o Ahora, menos. ministro, uno escuchó mucho en estos días, referido específicamente al aumento desmedido de la tarifa, digamos, en términos porcentuales del gas en el sur, es que la decisión que tomó Aranguren la tomó porque no conoce la Argentina. No. La verdad que Aranguren es un lujo como ministro de Energía, en primer lugar por su capacidad, en segundo lugar por su honestidad, en un rubro donde todavía seguimos viendo y vamos a seguir viendo lo que además del desastre de la política energética fue el desastre de la corrupción en la política energética. Y viene trabajando bien, digamos, fortaleciendo un camino que va a ser naturalmente progresivo y donde puede haber a partir del diálogo correcciones, pero el camino se viene trabajando bien. Pero Ahora ahora, por sí lo dicen menos, que por lo tienen pronto hubo un- errores de cálculo, porque
hubo aumentos hasta hoy de 2.000, 2.500% en algunas provincias y se baja a 500. Digo, el cambio del gobierno es fuerte. Pero de vuelta, tiene que ver con lo que va ocurriendo. Primero que entender que también hay una parte de las tarifas que se modifican en la provincia, ¿no? La distribución está en la provincia, no está a nivel nacional. Lo que pasó en el gas, claramente, digamos, y eso no tenemos problema en reconocerlo, lo hemos planteado, el aumento porcentual en lo que era comercio de la Patagonia fue muy alto. También es importante saber que arrancaba en un precio, la Argentina compra entre 7, 6 dólares el millón de BTU, en 0,10 pesos dólares el millón de BTU. Estaba súper subsidiado el comercio de la Patagonia. El problema entonces es que el aumento porcentual fue muy alto, pero también es que estaba muy bajo pero el hoy me piso decían en el comparado a Ministerio muchos otros lugares. de Energía que el costo de esta rebaja, este recorte que se hizo hoy son 2.200 millones de pesos. Correcto. Contra una quita de subsidios de 8.000 millones de dólares. No es un costo político muy alto toda esta tensión y toda esta negociación con gobernadores, si hubiera con pymes un y demás, botón donde en contra cualquier rubro del Estado 2.000 uno millones de pueda pesos. tocar y encontrar todo el camino crítico hecho, sería mucho más fácil. Encontramos un Estado devastado. Un Estado devastado en términos de su capacidad de información. Pero esto es un punto que es importante entender. Cuando uno juzga, digamos, la política, y que nosotros no tenemos ni un problema, y siempre lo hemos sido así, de entender que no somos magos ni infalibles y que podemos cometer errores, lo importante es la dirección y la intención de lo que vamos haciendo. Y la dirección y la intención está bien, porque centralmente tiene que ver con fortalecer el Estado. Esto, cada día que pase, va a ser cada vez menos probable que ocurra, que falte información y transparencia en la información. Pretendemos que toda la información del sistema energético esté online en la Argentina, para que realmente se sepa las distorsiones, para que se pueda trabajar en un camino crítico que tenemos que ir como país progresivamente a entender que lo que uno usa lo tiene que pagar y que aquellos sectores que no pueden tengan que tener la cobertura necesaria del Estado, pero no que sea una lógica general de en un país de 700% de inflación en 10 años no se haya modificado nada las tarifas. Eso no está bien. Ahora, Marcos, usted decía que durante el proceso habían tenido diálogos con los distintos sectores y con los gobernadores. ¿Cómo puede ser entonces, si había un diálogo abierto con ellos, que esto los tomara por sorpresa con los aumentos tarifarios y fuese una negociación posterior? ¿Por qué no se discutió esto antes? Negociación previa y posterior, son las dos cosas. Pero de vuelta, si vamos al foco del tema, lo importante es que nadie va a pagar más que ese tope que se puso hoy. Es retroactivo al 1 de abril y tiene que tener la tranquilidad que este camino se está haciendo de la mejor forma posible para cuidar a los argentinos en el camino de ir normalizando nuestra economía. Volviendo al tema de la inflación. Había que abordar... Santi. Sí, quería preguntar por el tema de la inflación, que es un tema que le preocupa a todo el mundo. Macri dijo en Davos que la Argentina iba a llegar a diciembre con una inflación del 20 o 25%. ¿Eso se mantiene? Nosotros lo que estamos diciendo es el camino crítico de la inflación que hablaba antes. Pero el número. El número tiene que ver la diferencia, que puede ser un poco más en el área metropolitana de lo que va a ser el resto del país. El resto del país estará en torno al 25, el 30, todavía hay que ver cómo termina el año. Va a ser más alto, centralmente porque se definió dividir en dos las modificaciones tarifarias en vez de hacerlo todo junto a principio de año, que era parte de la discusión cuando estábamos en Davos. Lo más importante de vuelta en este tema es la tendencia, que es una tendencia que vamos a ir viendo mes a mes, de baja sensible, pero de una el número inflación. final también es importante. No, pero entre 20 y 20, inflación... pero la barrera de 20 si los salarios terminan abajo los, de 30... Los salarios están siendo negociados en paritarias libres y cerrándose con el menor nivel de conflictividad laboral de los últimos años. Y eso habla de que justamente tanto los sindicalistas como los empresarios saben que la tendencia a la baja de la inflación es irreversible. Sí, y eso va a ocurrir. A ver, había que actualizar las tarifas. Estamos de acuerdo. Y el salario real no va a sufrir, al final del proceso no va a sufrir. Queremos cuidar el salario real. Somos los primeros interesados en eso. A ver, parto de que efectivamente había que actualizar las tarifas. La pregunta es si no había que hacerlo de manera gradual y no en shock como sucedió, porque estamos hablando de tarifas nuevas con salarios viejos. Incluso aquellos salarios que se actualizaron por convenio, en muchos convenios, la gran mayoría, se actualizan por tramos. No son incrementos de golpe, son incrementos que se hacen en 2 o 3 tramos. Entonces la gente está conviviendo con tarifas muy importantes, tarifas nuevas,
y sueldos viejos o actualizados de manera gradual. No había que haber hecho el incremento de una manera, aparte se está viendo en esta discusión, ¿no? Donde de pronto tienen que retroceder en materia de tarifas porque están viendo que hay una reacción de gobernadores, bueno, de la gente en general, me parece. No, la gente en general no, yo no generalizaría, Diego, porque el grueso del aumento, si bien fue alto en porcentaje, en monto no fue tan grande en términos domiciliarios. Lo que hubo fue sectores más afectados y eso se trabajó. Ahora de vuelta, la paritaria fue libre y la paritaria fue libre y se viene dialogando todo el tiempo con los sindicalistas porque se sabe, y son los primeros en saber que hay que encontrar el equilibrio de una economía que tiene que cuidar los trabajos y tiene que cuidar el salario y eso tiene que ver con la paritaria. 70% de la tarifa domiciliaria en la Argentina hoy está siendo subsidiada por el Estado. Entonces el shock es muy relativo a la discusión. La Argentina tenía el camino de seguir como estaba y seguir colapsando el sistema energético o de ir modificando paulatinamente. Si iba a un shock de verdad, hubiéramos hecho un aumento mucho superior, claro, que no hubiera funcionado ni política ni socialmente. No pasa por cuánto subsidia o dejó de subsidiar el gobierno, sino, sí, por supuesto que sino sí, Diego, sino la boleta que le llega a la gente. Por supuesto que sí, Diego. Una persona que le lleva 200 pesos... Pará, porque si no estamos de vuelta mintiéndole a la gente. No digo vos, digo en general en la discusión. Las cosas tienen relación. La Argentina está en uno de los peores déficits fiscales de su historia y si está en ese déficit fiscal tiene que ver con malas políticas económicas. Eso genera, entre otras cosas, alta inflación. Modificar eso, que lo decía Néstor Kirchner, no lo dice, Adam Smith. Néstor Kirchner decía la importancia de tener superávit fiscal. ¿Por qué? Porque eso te permite invertir más, ahorrar más, generar mejor infraestructura. Ese es el desafío que tenemos para recorrer. Está claro que si pudiéramos haber evitado cualquier modificación tarifaria, seríamos los más felices del mundo. No es algo que nos guste. Perdón, yo le quería preguntar, antes de avanzar, porque están todos con ganas de... Le va a tocar el turno a Cecilia. Cuando usted estaba llegando, ministro, Cecilia estaba anticipando un dato muy importante vinculado a el dinero que tienen los miembros del gabinete en el exterior. Mira, te voy a contar. Alfonso Pratgay tiene 27 millones de pesos en el exterior. Mario Quintana tiene acciones y pesos por 3,5 millones en el exterior. Germán Garabano tiene 1.200.000 pesos en el exterior. Jorge Lemus tiene 1 millón de pesos en Canadá. Esteban Bullrich tiene $11.500 fuera del país. Y Susana Malcorra, que bueno, vivió hasta diciembre fuera del país, tiene 8 millones de pesos y su única propiedad fuera del país. Lo que yo preguntaba es si esta ley no escrita que le rigió a Macri, que es que tiene que repatriar va a repatriar su dinero que estaba fuera del país, le rige a todos estos funcionarios también o... Es una decisión personal de cada uno, no hay una ley, ni escrita ni no escrita, es una decisión personal de cada uno. ¿No es muy difícil que Alfonso Pratgay le pida a los inversores, le pida a la gente que repatrie su dinero? Pero lo que digo es que es una decisión personal y en todo caso cada uno va a explicar su decisión personal, no hay una regla escrita. Ignacio. Marcos, hablaste de que un punto central era reducir el déficit fiscal y durante toda la campaña del PRO justamente dijeron que la raíz de los problemas de la Argentina estaban justamente en el déficit fiscal. Esta semana se está anunciando un pago que va a implicar un gasto de 110.000 millones por año. O sea, en los próximos 3 años, por lo menos, porque después va a haber una reforma, la Argentina va a tener que volcar a los jubilados 110.000 millones de pesos adicionales. El blanqueo y el FGS no alcanzan para eso. O sea, ¿cuándo el gobierno se va a ocupar de reducir el déficit fiscal? Hay un plan fiscal que sostenemos que habla de una reducción paulatina del déficit fiscal para terminar el 2019 con 0 puntos. Y ese camino incluye las medidas que estamos tomando. Perdón, Marco, ministro, vinculado con eso, el cambio en las tarifas de gas, ¿no complica el plan monetario y financiero? Porque ahora van a tener que retroceder un poquito con lo que pensaban ahorrar. De vuelta, el plan monetario, financiero y fiscal y inflacionario tiene para nosotros un valor central y las medidas que se van tomando, después obviamente hay que modificar otras cosas que no se harán. Antes de despedirlo, ministro, tenemos una sección preparada donde le permitimos al entrevistado revisar algunas de las cosas que dijo, si todavía coincide con ellas o puede rectificarlas o ratificarlas. El ratifica, rectifica. A ver si se arrepiente. Comenzamos con la primera fase. Lo que está claro es que Echegaray no va a poder seguir demasiado tiempo más en la Auditoría General de la Nación. ¿Ratifica o rectifica? Ratifico. Siguiente... Yo pensé que me iban a tener un archivo más viejo. No, si me rectifico ahora... Es todo recién salido del horno. Siguiente declaración que puede revisar el jefe de gabinete. La diputada Carrió no refleja la opinión de Cambiemos sobre el presidente de la Corte.
Sí, ratifico. Ahora, Pero perdón, Carrió yo me finalmente quedé- marca la Es el agenda momento todo el donde tiempo. ratifica, Va en un rectifica. minuto, lo tenemos así, son insaciables. Vamos con otra frase. Carrió no es el problema es la inflación y la pobreza. Ratifico. Muy bien. Claramente. No, una cosa, me quedé con algo. Está ansioso, Vamos, parece. Santi, es tu momento, No, me Santiago. quedé con algo, este elogio casi a Néstor Kirchner. No es un elogio, pero no tenemos problemas. Nosotros no vemos todo esto en una lógica de amigo-enemigo. Digamos, si en ese punto estamos de acuerdo, como en otros puntos podemos estar de acuerdo, no tenemos ningún problema en reconocerlo. También de Cristina Kirchner. No hay Por problema. ejemplo, de Cristina. ¿Qué? Nosotros hemos ratificado a Lino Barañao de ministro de Ciencia y Tecnología. Fue un ministro que trabajó con Cristina y Néstor Kirchner. Es un ejemplo Bueno, pero claro. ese es un nombramiento. Vos hablaste recién de es un gestión. nombramiento y una ratificación de una política que estamos tratando de mejorarla, obviamente, junto con Lino, pero digamos, Ahora, no vemos problemas. en eso. Una sola chiquita, no creo que pase por alto el tema Panamá Papers, que no lo abordamos. Sí. Macri había dicho que era una cuenta inactiva la que se había señalado. Después algunas informaciones periodísticas daban cuenta de que estuvo activa esa cuenta. Digo esto porque se está bregando por la transparencia del gobierno. ¿Hay algo para decir sobre esto? Primer punto, ratificar plenamente, hablando de ratificar y No la rectificar, teníamos esa, que pero no había si ninguna quiere. cuenta de Macri no declarada en su declaración jurada. Sí. Lo fue lo que dijimos centralmente. Y que no había ningún activo de Macri que no estuviera declarado oportunamente. Lo que pasó con la cuenta, que en todo caso es un tema que se basó en la información de la empresa Socma, que era la titular de la cuenta, se explicará en la justicia, pero no tenía nada que ver igual Macri con la actividad en términos patrimoniales ni lo que tiene que ver con la declaración jurada. Ahora sí, retomamos la sección, ¿le Sí, se van a entrevistar, parece? Vinicius. Porque si no, rectifica, ratifica. Arrancó con todo. No sé si hubiera usado la misma expresión que Prat Gay para pedir disculpas a los empresarios. A los Sí, españoles, sí. ¿no? Pero le digo, en el contexto de algo más amplio, que es que no, ¿Y qué no expresión sé, hubiera usado si no es era que esa? no sé con quiénes estaba hablando. Veo una ¿Con los tril. españoles? Sí, pero los españoles son muchos millones. O sea, ¿Repsol, ¿quiénes son? por No sé. ejemplo? No sé si estaba Repsol. No ¿Y sé. si hubiera estado? Ahí, bueno, son muchas cosas De Repsol y hipotéticas. Telefónica estaban, ¿eh? Puede ser. Vamos a otra pregunta. Estamos en la misma situación laboral frágil y estancada de los últimos 4 años. Sí, coincido. Con la diferencia que ahora hay perspectiva de mejora. Ahora, ¿no es eso lo que hizo que no Cecilia. haya conflictividad laboral? Entre otras cosas, pero obviamente la conciencia de que somos un país que tiene que poner el cuerpo todos juntos para salir adelante de esta situación es una cosa natural. Para ver un ejemplo, la situación de la crisis en Brasil no es una situación que afecta directamente a la industria en ciertos sectores del país. Eso es una situación externa que tenemos que poner el hombro todos, o la situación petrolera, otro ejemplo. El gobierno, Estado, digamos, de distintos niveles, sindicatos y empresas a tratar de cuidar esos puestos de trabajo. Digo Siguiente amagaste, ¿no? textual. No. Basta, por favor. Siguiente textual. La inflación en el segundo semestre va a estar por debajo de los 2 puntos. Sí, cada mes, a partir de julio, nosotros estimamos que va a arrancar con un 1 delante. Y ahora sí, la última frase del jefe de gabinete. Aranguren es un lujo como ministro de Energía. Plenamente la ratifico, al igual que todos los ministros de este equipazo que el presidente Macri creo que ha podido conformar, que es un equipo de gente honesta, comprometida y profesional, tratando de hacer bien las cosas. Ahora, Marcos, me contaron hoy en la Casa Rosada, estuve hoy varias horas. Santi, Sí, se una cosa, terminó. cortita. Aranguren está muy mal anímicamente por las medidas que toma y que después tiene que volver hacia atrás. Bueno, a ver, es una situación difícil para alguien que no venía de la política, está en el medio de un debate tan sensible. A nadie le gusta tomar estas definiciones, pero tiene el absoluto respaldo de este equipo de gobierno y que de vuelta no son medidas que las toma él solo, las toma un equipo con la plena conciencia de que estamos tratando de hacer todo lo mejor para los argentinos y para que este país vuelva a crecer, vuelva a tener menos inflación, salga de la pobreza la cantidad de argentinos que tienen la pobreza, mejore el desarrollo territorial y eso es lo que va a pasar. Tengamos mucha confianza que vamos a estar muy bien. Voy a citar a Carrió, son inmanejables. Ingobernables. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes y felicitaciones por el nuevo programa. Mucha Gracias. suerte. Gracias.